En los primeros días de la misión, el entusiasmo del equipo era palpable. Fuimos seleccionados entre cientos de candidatos para ser parte de la expedición Génesis, una misión audaz que abriría un nuevo capítulo en la exploración espacial humana. Había una mezcla de expectativa y reverencia a bordo, como si estuvieran destinados a algo más grande. Después de todo, pisar la superficie de Mercurio, un planeta remoto y desolado, parecía casi inimaginable. La tripulación era consciente de la magnitud histórica de lo que estábamos a punto de hacer. Yo, el Dr. Víctor Almeida, especialista en biología exobiológica, fui encargado de analizar cualquier señal de vida, por improbable que fuera. En el terreno inhóspito de Mercurio. A pesar de la emoción general, había una tensión sutil, una ansiedad que todos intentábamos disimular. La doctora Elisa Torres, nuestra especialista en fenómenos astrofísicos, era una figura central. Sus cálculos precisos garantizaban que cada detalle de la misión estuviera meticulosamente planeado. Su postura firme y decidida generaba confianza. El doctor Miguel Costa, geólogo veterano, aportaba la experiencia necesaria para enfrentar los desafíos de un entorno tan hostil. Su conocimiento y pragmatismo eran un ancla para todos nosotros. Por último, estaba Robson Freitas, un ingeniero brillante, siempre dispuesto a resolver problemas complejos con una calma envidiable. Sabíamos que no había margen para errores. Estábamos explorando el ambiente más hostil que la humanidad había visitado, y cualquier fallo podría significar nuestro fin. Sin embargo, desde nuestra llegada a Mercurio, nuestras habilidades fuimos absorbidos por la vasta desolación del planeta. El primer contacto visual fue impresionante. Mercurio era una esfera solitaria, con su superficie marcada por antiguas crateras, cicatrices de un pasado que solo podíamos imaginar. El horizonte estaba dominado por una oscuridad abrumadora, salpicada solo por grietas que emanaban calor residual. El planeta no tenía cielo, solo el vacío del espacio. Alrededor, todo era destrucción silenciosa, la atmósfera rarefaccionada y los vientos helados amplificaban la sensación de aislamiento. El frío atravesaba nuestros trajes espaciales, y la ausencia de sonidos naturales era perturbadora. Cada paso sobre el suelo polvoriento era amortiguado. Como si el propio planeta rechazara nuestra presencia. El único sonido que oíamos era el zumbido de nuestros equipos y el ocasional chirrido de los trajes presurizados. Era como si Mercurio dijera, no pertenecen a este lugar. La misión, en principio, era sencilla: reconocimiento geológico, recolección de muestras minerales y mapeo de áreas de interés. Mercurio siempre había sido visto como un desierto estéril, sin posibilidades de vida. Nadie esperaba grandes descubrimientos más allá de nuevas formaciones minerales o procesos geológicos desconocidos. Como biólogo exobiológico, mi trabajo parecía secundario, solo recopilar datos sobre compuestos orgánicos que, presumiblemente, no existían. Pero, desde el inicio, algo me inquietaba. Había una presencia indefinible, una presión psicológica sutil que cada uno de nosotros sentía de manera diferente. Miguel, siempre práctico, parecía más distraído. Robson, habitualmente hablador, se volvió silencioso, perdido en pensamientos. Elisa, nuestra líder siempre serena, comenzó a mostrar nerviosismo, como si esperara que algo sucediera, aunque sin una razón aparente. Lo que comenzó como una caminata rutinaria de reconocimiento se transformó en el mayor hallazgo de nuestras vidas. Miguel fue el primero en notar una formación rocosa extraña mientras explorábamos el perímetro. Las piedras estaban dispuestas de manera que desafiaba la lógica natural. Al principio, parecía una coincidencia geológica, pero la simetría de la disposición nos hizo detenernos. Miguel nos llamó la atención sobre el hecho de que esas rocas parecían organizadas deliberadamente. Pensamos que podría ser un fenómeno natural raro, esculpido a lo largo de millones de años. Pero cuanto más nos acercábamos, más claro se volvía que algo no estaba bien. Las rocas tenían un orden, una precisión que no esperábamos encontrar en un ambiente tan hostil. Miguel, con su experiencia geológica, pasó las manos lentamente sobre las superficies. Intrigado, decidimos investigar más a fondo. Equipados con herramientas de excavación, comenzamos a cavar alrededor de la formación. Esperábamos encontrar más roca o, tal vez, algún mineral inusual. Sin embargo, a medida que retirábamos capas de sedimentos, descubrimos algo inesperado: fósiles. Al principio,
Eran fragmentos indistinguibles de otras rocas, pero pronto Miguel sacó un trozo más grande, revelando un hueso fosilizado. Permanecimos en silencio, procesando lo que esto podría significar. ¿Un fósil en Mercurio? Las condiciones extremas del planeta hacían que la existencia de vida fuera algo inimaginable. El fragmento que Miguel encontró era un hueso curvado de forma inusual, cubierto por una fina capa de polvo denso. La forma del hueso parecía intencional, casi biomecánica, como si hubiera sido moldeado por algo o alguien. Elisa trajo su escáner para identificar la composición del fósil. Y entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Símbolos comenzaron a emerger en la superficie del hueso, una leve fluorescencia activada por el escáner. No eran marcas de erosión, sino inscripciones que seguían una lógica o lenguaje desconocido. Decidimos llevar los fósiles de regreso a la base para un análisis más detallado. A medida que excavábamos, encontramos más huesos, algunos parecidos a estructuras vertebrales familiares, mientras que otros desafiaban nuestra comprensión biológica. Eran formas alienígenas, organizadas de una manera que sugería una simetría deliberada, como si hubieran sido dispuestas por una inteligencia. En total, recolectamos una docena de piezas. Cada una más intrigante que la anterior. De regreso a la base, el entusiasmo inicial pronto dio paso a un creciente malestar. Colocamos los fósiles en una cámara de aislamiento, esperando que nuestros equipos de análisis revelaran más respuestas. Sin embargo, en lugar de aclarar las cosas, la información que obtuvimos solo trajo más preguntas. La primera indicación de que algo estaba mal vino de los escáneres. Al activar el sistema de monitoreo, detectamos una pulsación débil, casi imperceptible, emanando de los fósiles. Era como si hubiera algún tipo de actividad residual dentro de ellos, algo que desafiaba completamente nuestra comprensión. Los fósiles debían estar completamente inertes, pero estos no lo estaban. Algo en ellos parecía vivo. Esto no tiene sentido, murmuró Elisa, ajustando los parámetros del escáner. Deberíamos estar captando solo la estructura mineral de los huesos, pero hay algo más. Es como si todavía estuvieran activos. Estas palabras flotaron en el aire, dejando la sala en silencio por algunos segundos. Activos. Aquellos fósiles, muertos hace millones de años, ahora parecían contener una energía latente, como si estuvieran esperando algo. Miguel sugirió aumentar la sensibilidad de los sensores para captar cualquier otro tipo de señal. Entonces, algo se activó. Un ruido sutil llenó la sala, como un eco distante, una frecuencia tan baja que se sentía más que se oía. El brillo de los fósiles aumentó, y las inscripciones, antes apagadas, comenzaron a pulsar en un ritmo constante, como si siguieran un código que lentamente se revelaba. La cámara de aislamiento tembló levemente, como si algo dentro estuviera despertando. Robson, visiblemente nervioso, dio un paso atrás. Su rostro pálido. «Esto no es natural», susurró, pero nadie respondió. Sabíamos que tenía razón, pero no había una explicación lógica para lo que estábamos presenciando. Esa noche, la base estaba envuelta en una atmósfera de inquietud. Ninguno de nosotros logró dormir. Había una tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Soñé con los símbolos de los fósiles, que flotaban en mi mente formando patrones geométricos, pulsando como si intentaran transmitirme un mensaje. Al despertar, me di cuenta de que no era el único. Robson también había soñado con las inscripciones, y sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo sentía. Miguel, sin embargo, parecía fascinado. Se despertó murmurando sobre seres antiguos y fuerzas dormidas que esperaban el momento adecuado para despertar. Su comportamiento, antes racional, se volvía cada vez más errático. Pasaba horas en la cámara de aislamiento, observando los fósiles con una devoción perturbadora. Algo dentro de él estaba cambiando, y eso nos preocupaba profundamente. En los días siguientes, la atmósfera dentro de la base se volvió pesada, asfixiante. Todos comenzamos a sentir los efectos de la influencia de los fósiles. Yo sentía dolores constantes en las articulaciones, y manchas oscuras aparecieron en mis manos, extendiéndose por los brazos. Las líneas que se formaban seguían patrones geométricos, como si mi cuerpo estuviera siendo conectado a algo más grande, algo que aún no comprendía. Robson, antes enérgico y comunicativo, ahora permanecía en silencio durante horas. Manipulando el equipo de manera mecánica, sin la vivacidad de antes. Intentaba disimular el temblor en sus manos, pero era imposible no notar que algo en él había cambiado.
Su piel había tomado un tono grisáceo, algo que atribuía al cansancio y a las condiciones hostiles de Mercurio, pero todos sabíamos que era más que eso. Sin embargo, Miguel era el más afectado. Pasaba casi todo el tiempo en la cámara de aislamiento, estudiando los fósiles con una obsesión que rozaba el fanatismo. Sus conversaciones, antes científicas y racionales, se habían convertido en monólogos inquietantes sobre los fósiles. No están muertos, decía con los ojos brillando de euforia. Solo están dormidos, esperando el momento adecuado para volver. Los cambios en su comportamiento nos aterrorizaban. Su cuerpo comenzaba a mostrar pequeñas protuberancias bajo la piel y, extrañamente, parecía orgulloso de esas alteraciones, como si fueran una prueba de algo grandioso por venir, mientras Miguel se alejaba cada vez más de nosotros. Elisa y yo nos concentrábamos en entender lo que estaba ocurriendo. Por más que intentáramos mantener la racionalidad, el miedo era palpable. Elisa descubrió registros antiguos de sondas que habían pasado por Mercurio siglos antes. Estos datos fragmentados mencionaban algo increíblemente perturbador, una antigua civilización que supuestamente existió en Mercurio mucho antes de que el planeta se convirtiera en el infierno estéril que conocíamos. Estos registros hacían referencia a un culto antiguo que veneraba seres fosilizados, los mismos que encontrábamos ahora. El culto creía que los fósiles eran fragmentos de dioses caídos, y sus seguidores realizaban rituales para despertarlos. La recompensa prometida era la inmortalidad, pero el destino de los adoradores era terrible, sus cuerpos eran transformados, moldeados por una fuerza alienígena que los convertía en algo entre humano y la criatura que veneraban. Compartimos este descubrimiento con el grupo. Robson se quedó en silencio, incapaz de procesar la enormidad de lo que habíamos descubierto. «Esto no puede ser real», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Miguel, por otro lado, parecía más eufórico que nunca. Sus ojos brillaban con una locura descontrolada. «Tenían razón todo el tiempo», exclamó. «Estos seres son superiores. Nos guiarán». La transformación de Miguel, tanto física como mental, era alarmante. Ya no lo reconocíamos. Hablaba de los fósiles como si fueran entidades conscientes, capaces de observarnos y seleccionar quién sería transformado. Sus ojos, antes llenos de curiosidad científica, ahora reflejaban una devoción ciega. Estaba completamente entregado al culto que habíamos despertado, la paranoia se apoderó de todos nosotros. No confiábamos más los unos en los otros, y Miguel, ahora completamente consumido por su obsesión, estaba perdido para el culto. Robson, por su parte, luchaba contra el colapso físico. Las manchas grisáceas en su piel se habían extendido, y sus manos, antes ágiles, estaban atrapadas en espasmos constantes. Se quejaba de intensos dolores en los huesos, como si algo lo estuviera corroendo desde dentro. Miguel, en cambio, no veía estas transformaciones como una maldición, sino como un don. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cámara de aislamiento, observando los fósiles con una obsesión perturbadora. Su cuerpo estaba cambiando de forma visible, las pequeñas protuberancias bajo su piel crecieron, y parecía mirar estas alteraciones con un orgullo enfermizo. «Están eligiéndonos», decía, su voz impregnada de fervor religioso. «Este es el próximo paso de la evolución». Mientras Miguel se hundía cada vez más en su devoción ciega, Elisa y yo nos aferrábamos a nuestra racionalidad. Sin embargo, sabíamos que la influencia de los fósiles era innegable. Lo que estábamos enfrentando no era solo una amenaza física, era una fuerza que moldeaba nuestras mentes y cuerpos. Elisa encontró más información en los antiguos registros, relatos aún más perturbadores sobre el culto que veneraba a estos seres fosilizados. Creían que la ascensión traía inmortalidad, pero lo que realmente sucedía era una transformación física y mental. Los seguidores perdían su humanidad, siendo moldeados para servir a estos seres alienígenas. Cuando compartimos este nuevo dato con Robson, él permaneció en silencio durante un largo tiempo, antes de murmurar, con la voz quebrada: «Entonces estamos condenados». Miguel, sin embargo, parecía más eufórico que nunca. «Es eso», exclamó, con una convicción febril. «No son dioses en el sentido que imaginamos, sino seres superiores, listos para guiarnos. Debéis aceptar». Mientras Miguel se entregaba totalmente a la influencia de los fósiles, Robson empeoraba visiblemente. Su cuerpo se deterioraba a una velocidad aterradora, y sus facciones cambiaban lentamente, como si estuviera siendo remodelado desde dentro.
En poco tiempo, sus manos comenzaron a adquirir una forma grotesca, y sus ojos perdían el brillo humano. Robson se estaba convirtiendo en algo que ya no podíamos reconocer. Entonces, una noche, los gritos resonaron en la base. Corrimos hasta la cabina de Robson, pero lo que encontramos allí desafiaba cualquier explicación racional. Su cuerpo estaba retorcido, cubierto por venas oscuras que pulsaban con una energía desconocida. Sus ojos, ahora vacíos, ya no tenían ningún rasgo de humanidad. Se debatía, agarrándose los propios brazos, como si intentara arrancarse la piel. «Están dentro de mí», gritó, su voz ronca y llena de pánico. «No puedo, me están consumiendo». Elisa trató de ayudarlo, pero Robson ya no era el hombre que conocíamos. Sus movimientos eran erráticos y violentos, como si estuviera luchando contra algo invisible dentro de sí. En un ataque de desesperación, se lanzó contra Elisa con una fuerza descomunal, derribándola al suelo. Intenté intervenir, pero Robson se volvió hacia mí, sus ojos sin vida mirándome como si ya no pudiera reconocerme. Robson se había transformado. Ya no era humano, sino una criatura moldeada por la influencia de los fósiles. Sus manos, que antes eran precisas y firmes, ahora eran garras deformadas y afiladas. La base, que antes era nuestro refugio, se convirtió en una pesadilla viviente. El sonido de los huesos de Robson rompiéndose. Los gemidos de dolor y el crujido de sus miembros deformados resonaban por los pasillos, creando una banda sonora de horror. Ahora era una criatura alienígena, irreconocible, moldeada por la influencia de los fósiles. Elisa y yo quedamos paralizados, invadidos por el miedo. La criatura en la que Robson se había transformado era más allá de cualquier pesadilla. Sus movimientos eran torpes y erráticos, y sus ojos vacíos nos fijaban con una intención perturbadora. Ya no era humano, pero tampoco era completamente alienígena, era una fusión grotesca entre ambos. «No está luchando más», susurré a Elisa, sintiendo un miedo creciente dentro de mí. «Robson, ha dejado de luchar». Elisa me miró, su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Estábamos al borde de un colapso, y sabíamos que la pregunta más difícil estaba ante nosotros: si Robson no podía ser salvado, ¿qué significaba eso para nosotros? Antes de que pudiéramos reaccionar, Miguel entró en la sala, caminando con una calma perturbadora. Su piel ahora estaba completamente transformada, con un tono verdoso, y las marcas en su cuerpo se habían extendido hasta su rostro, formando patrones simétricos que brillaban bajo la débil luz de la habitación. Sus ojos eran completamente negros, sin ningún rastro de humanidad. Cuando habló, su voz era grave y fría, como si viniera de algo más allá de sus cuerdas vocales. «Esto era inevitable», dijo sin emoción. «Robson resistió, por eso sufrió. Pero ustedes aún tienen una elección. Acepten el proceso, y será más fácil». Elisa se alejó, el cuerpo temblando de miedo. Esto no puede ser verdad», murmuró, casi como si intentara convencer a sí misma. «Nosotros somos humanos. No somos parte de esto». Miguel sonrió, pero no era una sonrisa humana, era una expresión vacía y calculada. «Ya han comenzado a cambiar», dijo con una serenidad aterradora. «Los síntomas están ahí. Las manchas, los dolores en las articulaciones, es el comienzo. Ya son parte de esto». Fue en ese momento que comprendimos, no había forma de escapar de lo que estaba dentro de nosotros. La transformación ya había comenzado. No podíamos luchar más contra eso. Pero aún así, nuestra supervivencia física dependía de salir de allí. «Tenemos que salir de aquí», susurré a Elisa, intentando mantener la calma. «Si quedamos más tiempo, terminaremos como Robson». Ella me miró, aún procesando todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que tenía razón. La transformación que había consumido a Robson y Miguel ya se estaba manifestando en nuestros cuerpos. Lo sentíamos en los extraños espasmos y en los sueños perturbadores que nos atormentaban cada vez más. Decidimos actuar. Mientras Miguel permanecía en la cámara de aislamiento, completamente absorto en su devoción a los fósiles, y Robson, ahora una criatura irreconocible, vagaba por los pasillos, Elisa y yo nos dirigimos al módulo de escape. Nuestra misión ya no importaba, todo lo que quedaba era sobrevivir. Correr por la base era como un laberinto interminable, como si estuviéramos huyendo de una prisión que hasta entonces nos había parecido un refugio.
El sonido de nuestros pasos resonaba en los corredores vacíos, mezclándose con el zumbido constante de los sistemas y los gritos distantes de Robson. Cuando finalmente llegamos a la sala de control, el pánico se apoderó de nosotros. El módulo de escape estaba listo, pero el sistema de activación era lento, y cada segundo parecía una eternidad mientras esperábamos que las puertas se abrieran. Elisa, con las manos temblorosas, digitaba los comandos frenéticamente. «Ya casi está», susurró, pero su voz estaba cargada de pavor, y entonces, Miguel apareció de nuevo. Pero esta vez, ya no era humano. Su piel, ahora totalmente cubierta por una textura densa y pulsante, brillaba en un tono verdoso. Las marcas que cubrían su cuerpo eran líneas simétricas que pulsaban con una energía desconocida. Sus ojos eran pozos negros, y su presencia era abrumadora. «No pueden escapar», dijo, su voz profunda y distorsionada. «El proceso ya comenzó. Acepten. Si resisten, sufrirán como Robson». Había algo hipnótico en su voz, algo que casi nos hizo rendirnos, pero el miedo y la adrenalina eran más fuertes. «No somos como tú», grité mientras retrocedíamos hacia la nave. Miguel avanzó hacia nosotros, sus movimientos ahora inhumanos, rápidos y precisos. «Ya están cambiando», Víctor, susurró, y sus palabras perforaron mi mente como cuchillos. «Los síntomas ya han comenzado. No pueden luchar contra esto». Con un último esfuerzo, logramos activar el módulo de escape. Las puertas comenzaron a abrirse, revelando la nave que nos llevaría lejos de Mercurio. Miguel avanzó hacia Elisa con una velocidad sobrehumana, decidido a impedir nuestra fuga. En un impulso, me lancé contra él, intentando apartarlo. Su fuerza era descomunal, como si su cuerpo estuviera hecho de acero. Agarró mi brazo con una fuerza brutal, y sentí mis huesos romperse. «No entiendes lo que estás rechazando», rugió, sus ojos ardiendo con una locura desenfrenada. El dolor era insoportable, pero con un último movimiento, logré soltarme y empujarlo lo suficientemente lejos para que Elisa y yo entráramos en la nave. Las puertas se cerraron detrás de nosotros, bloqueando los gritos de Miguel y los sonidos inhumanos de Robson, que aún resonaban en los corredores de la base. Estábamos a bordo, y el módulo de escape comenzó a alejarse de Mercurio, ascendiendo hacia la órbita. Por un breve momento sentimos alivio. Pero pronto, una verdad aún más aterradora se impuso: no habíamos escapado realmente. Mientras el módulo de escape subía hacia la órbita, el alivio inicial se disipó rápidamente. La base en Mercurio quedó atrás, pero algo terrible permanecía con nosotros. Sentía un dolor agudo en los brazos. Las manchas oscuras que habían comenzado en mis manos se estaban extendiendo rápidamente, formando patrones geométricos que parecían estar siendo dibujados en mi piel desde adentro hacia afuera. Mis dedos se deformaban lentamente, volviéndose difíciles de mover, como si algo estuviera reorganizando mis huesos. Elisa, sentada a mi lado, no estaba en mejores condiciones. Su rostro estaba pálido, y pequeños nódulos bajo su piel pulsaban, como si algo vivo estuviera creciendo dentro de ella. Cada vez que respiraba, su cuerpo temblaba, y sus manos, cubiertas por manchas similares a las mías, mostraban claros signos de deformación. «Está dentro de nosotros», Víctor, dijo con una voz débil y temblorosa. «No podemos escapar». Sabíamos que, incluso habiendo dejado Mercurio, algo mucho peor estaba sucediendo dentro de nuestros cuerpos. El culto, o lo que sea que habíamos despertado, nos había marcado. Nos estábamos transformando, exactamente como Robson y Miguel antes que nosotros. Y lo peor, estábamos llevando esta influencia alienígena de regreso a la Tierra. «Necesitamos enviar un mensaje a la Tierra», dijo Elisa, intentando mantener el control de sí misma. «No pueden mandar a nadie más a Mercurio, no podemos permitir que esto llegue a nuestro planeta». Comenzó a teclear frenéticamente en los controles de la nave, tratando de abrir un canal de comunicación. La estática en la pantalla aumentaba, como si algo estuviera interfiriendo, bloqueando la transmisión. Parecía que la misma fuerza que nos estaba moldeando también estaba afectando la tecnología a nuestro alrededor. «Está bloqueado», dijo Elisa, su voz llena de frustración. «Ellos están impidiendo la transmisión». Lo que sea que estaba detrás de los fósiles, no solo estaba alterando nuestros cuerpos, sino controlando nuestra capacidad de pedir ayuda. Finalmente, logramos abrir un canal de comunicación. La voz de Elisa sonó frágil, pero decidida. «Aquí es la expedición Génesis. Solicitando retorno inmediato de la misión.
Mercurio no es seguro. Lo que encontramos está vivo. Estamos contaminados, y la transmisión se cortó abruptamente, la pantalla se apagó, y el silencio volvió a dominar el módulo de escape. No sabíamos si alguien había recibido nuestro mensaje, si alguien entendería el peligro que Mercurio representaba. Mientras el silencio llenaba la cabina de la nave, el terror crecía dentro de nosotros. El dolor en mis brazos se intensificó, y mis manos, ahora irreconocibles, estaban completamente deformadas. Las manchas oscuras se expandían por mi cuerpo, trazando patrones simbólicos, como si algo dentro de mí estuviera tomando forma. La sensación era que mi carne estaba siendo corrompida por una entidad viva. Miré a Elisa y vi que ella también sufría la misma transformación. Pequeñas erupciones se esparcían por su piel, sus ojos estaban opacos, lejanos, como si estuviera perdiendo la lucha contra lo que fuera que estuviera dentro de ella. No sé cuánto más aguanto, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Intenté decir algo para consolarla, pero no había palabras que pudieran aliviar el horror de nuestra situación. Lo que fuera que estuviera sucediendo con nuestros cuerpos era inevitable. El culto que despertamos nos había marcado, y estábamos transformándonos, lenta y dolorosamente, en algo que no podíamos entender ni controlar. Las voces empezaron a volverse más claras en mi mente. Antes, eran solo susurros distantes, pero ahora resonaban de manera persistente, en un idioma que no comprendía, pero que de algún modo tenía sentido. Cada palabra parecía ser una orden, una exigencia para que se diera y dejara que la transformación se completara. Elisa parecía escuchar las mismas voces. Su cuerpo convulsionaba en espasmos cada vez más violentos, y cayó de rodillas en el suelo de la nave. Sus gritos de agonía perforaban el silencio de la cabina. «Están dentro de mí», gritaba. «No puedo resistir». La desesperación en su voz me dejó claro lo que vendría a continuación. La transformación que había tomado a Miguel y Robson ahora nos consumía. Y no teníamos forma de escapar. Estábamos llevando esta entidad alienígena de regreso a la Tierra, y sabíamos que no se detendría con nosotros. Mientras miraba por la ventana del módulo de escape, vi la Tierra, un punto azul y vibrante a lo lejos. Pero, en lugar de representar esperanza o salvación, ahora simbolizaba el próximo objetivo de algo mucho más antiguo y maligno que cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Mi visión comenzó a oscurecerse, y las voces finalmente dominaron mis pensamientos. Ya no había más resistencia. Sabía que, como Robson y Miguel, pronto me convertiría en un sirviente de algo mucho más grande. Y a medida que nuestra nave se acercaba a la Tierra, la verdad más aterradora de todas se impuso: ya no había forma de escapar. Éramos solo los primeros. Lo que llevábamos con nosotros iba a expandirse, y el culto alienígena que despertamos en Mercurio apenas estaba comenzando su viaje.